Bien, este tercer video es un material que se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería UDELAR. Como les mencionaba, este tercer video contiene nociones básicas de 3D. No va a guiarlos en el ejercicio de la semana, completándolo, porque los comandos para editar la lámina y generar ventanas gráficas y configurar el archivo para su impresión, esos pasos ustedes ya los conocen, pero sí les va a mostrar algún comando más novedoso y sobre todo va a mostrarles que no hay diferencia en editar la lámina, una lámina con contenidos 2D y una lámina con contenidos 3D. En el primer video, Nociones Básicas 3D, vimos cómo crear los volúmenes, partimos de volúmenes 2D que teníamos dibujados, ¿verdad?, con las herramientas habituales de dibujo y modificación. Luego fuimos a 3D y mediante extrusión o mediante también algunos volúmenes creados por comandos específicos, lo habíamos determinado, y en el segundo, además de hablar de las capas, vimos cómo editar sólidos, o sea, cómo generar principalmente a través de unión, diferencia, intersección, viendo la interferencia, presionar y estirar, vimos cómo se podían crear nuevos volúmenes más complejos que simplemente a través de los comandos tradicionales o más comunes de crear volúmenes, volúmenes geométricos, ¿verdad?, preconfigurados, cómo podíamos crear otros volúmenes. Bueno, al final del segundo video, nosotros les mostramos cómo dividir la pantalla de modelo, que es donde en este momento estamos dibujando y donde se dibuja y se acota, se ponen todos los datos correspondientes a los cortes o a los objetos 3D, como en la pantalla gráfica de modelo, a través de la pestaña Vista, configuración de las ventanas gráficas de modelo, o sea, no estamos hablando de la pestaña Presentación y de las ventanas, ¿verdad?, gráficas de las fichas presentación o layout, sino que estamos todavía situados en el modelo, cómo se podían crear ventanas gráficas solamente con el objetivo de visualizar el trabajo en 3 opciones diferentes y de ese modo poder trabajar más cómodos. Yo acá la dividí nuevamente en 3 ventanas iguales a las que habíamos terminado el segundo video. Estoy parada en esta ventana, estoy haciendo un paneo, yo podría tener un estilo visual, ¿verdad?, o una ubicación de los objetos diferente. Acá yo los estoy orbitando en este caso, voy a tener una situación diferente, una vista isométrica u orbitada diferente. Le voy a acercar para que ustedes vean que puedo acercarme, como vimos en el anterior video, y que eso no va a estar afectando las otras ventanas gráficas de modelo, porque en realidad sigue siendo algo de visualización. Paso a visualizar y me pongo en una vista superior, en este caso, y en este caso paso y me pongo por cambiar en una vista isométrica, podría estar en cualquier otra vista, me voy a poner en una vista suroeste, ¿verdad?, acercándome a algunos de los objetos. Y también la otra diferencia es que podíamos estar, como en este caso, en una vista, en un estilo visual, por ejemplo, en un estilo visual que no sea el conceptual, que sea una estructura de alambre, ¿verdad?, una estructura de alambre 3D, y en este caso, por ejemplo, podríamos estar en un estilo visual que sea oculto, y en este caso podríamos estar, como estamos, en un estilo visual conceptual. Pero los objetos siguen siendo los mismos, yo los toco acá y se tocan en todos, y cualquier modificación que haga de moverlos, copiarlos, borrarlos, editarlos, se va a realizar
en todas las vistas conceptuales porque estamos en el área gráfica, en una sola área gráfica de modelo. Lo volví a hacer porque en el video anterior lo vimos al final, tal vez alguno de ustedes no lo terminó porque, o no lo vio, porque editar volúmenes consideró que lo podía investigar por sí solo, y creo que esto es una buena referencia porque es una referencia de trabajo. Si bien lo vamos a retomar esto y algún concepto más en otro video al final del curso por separado para dejárselos como material de apoyo teórico, creo que es un buen concepto incluso para trabajar ahora si lo necesitaran o si consideran que les es útil. Bueno, lo que planteamos acá es entonces cómo hago para editar la lámina. Bueno, desconfiguro, voy a una presentación nueva, o en este caso nosotros lo que les pedimos que vayan a una presentación que ya tienen creada, como es en este caso la ficha 3, ¿verdad? Yo paso en este caso a la ficha 3 o T3, como la tienen ustedes configurada. En mi caso tengo varias láminas que no son necesariamente las que ustedes tienen, sino las que habíamos visto para el teórico. Y lo que nosotros les sugerimos es que en lugar de dibujar acá, que podría realizarse perfectamente, ¿verdad? Yo podría ir de inicio, podría copiar una de estas láminas, cualquiera, todas, dos de ellas, podría copiar cualquiera de estas láminas y en esa nueva lámina lo ubicaría en la posición que yo quisiera y en esa nueva lámina insertar las ventanas gráficas o crear las ventanas gráficas para el 3D. Lo que voy a hacer es, le sugerimos nosotros como modalidad de trabajo, es que creen una nueva presentación. Y en lugar de ir a una presentación totalmente nueva y tener que volver a editar las láminas, lo que vamos a hacer es, botón derecho sobre la ficha T3, vamos a ir a desplazar o copiar. Vamos a decirle que tomamos la ficha T3, que cree una copia y le vamos a decir aceptar, y ahí creó la ficha T32, que es una copia de la T3, y yo por supuesto puedo cambiarle perfectamente el nombre y ponerle el nuevo nombre que yo desee, escribiéndole cuando queda en azul, escribiéndole el nuevo nombre de la ficha. Una vez que estoy en la nueva ficha renombrada, hago suma extensión para asegurarme que tengo todo. Antes de borrar, debo seleccionar, lo primero que en este caso les pedimos es conceptualmente que ustedes seleccionen cuál lámina sería la correcta o cuál sería la lámina que tiene los cortes a la escala correcto para su impresión. O sea, acá no es un tema de AutoCAD, sino que es un tema de comprensión de escala, lo que ustedes tienen que aplicar. Hacer una impresión previa si quieren, correcta, escalada, para ver un corte a 1,50, el mismo corte a 1,50, el mismo corte a 1,100, el mismo corte a 1,75 y decidirlo con la impresión en su mano o hacer una previsualización, mirarlo desde allí, o analizarlo acercándose y decir, bueno, si estos objetos miden 10 por 6, creo que dice 6, no, 8 por 10 aproximadamente, si yo lo imprimiera a escala 1:100, ¿de qué tamaño me quedaría esa imagen y yo podría visualizar correctamente toda la información? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, porque las tres escalas están bien dadas, porque fueron dadas a través de AutoCAD, y si yo entro en la ventana gráfica me va a decir que es 1,50, que es 1,50, que es 1,50. Y si voy a otra de ellas, me va a decir que esta es 1,75, 1,75, 1,75. O sea que uno de los conceptos para la escala está bien dada. En la ventana está bien dada. El segundo concepto es si es una escala normalizada. ¿Sí? 100, 75 y 50, además de ser escalas normalizadas, son escalas que se usan habitualmente para albañilería, o sea que es correcto. Pero ¿cuál de ellas uso? Entonces ahí difícilmente alguien les va a poner el día de mañana como pauta obligatoria que la escala tenga necesariamente que ser en albañilería a
1:100 o 1:50, 1:75 u otras escalas que ustedes quieran usar. El técnico va a tener que decidirlo y lo va a decidir en función de la cantidad de información que tenga y ahí cada uno acotó diferente y ubicó las líneas de cota diferentes y eso puede generar diferencias. El dibujo para todos es el mismo, las dimensiones son las mismas, los grosores de líneas son los mismos, pero puede generar diferencias si tienen demasiadas cotas dentro o fuera, que cuando yo lo vaya a imprimir ese objeto, sea más difícil su lectura si tengo una imagen más reducida o tengo una imagen más grande. Ese es uno de los primeros conceptos que ustedes tienen que decidir. Suponiendo que esta fuera la correcta, que repito, eso va a depender de cada uno de los casos y lo analizará el profesor de práctico según, en principio, cómo ustedes hayan dispuesto el acotado en esa lámina. Vamos a suponer que fuera esta la lámina, bueno, yo la copio al costado, ¿verdad? Para no perder esa información, por lo menos mientras estoy realizando las transformaciones, después que termino puedo borrar todas, modifico el rótulo, las notas, las referencias y lo primero que hago es crear una ventana. La sugerencia es que copien y a partir de una de las ventanas que tienen y la pueden ubicar afuera. Y como les pedimos dos ventanas gráficas para ver los objetos desde los objetos 3D, pueden crear dos, pueden crear tres si quieren y después deciden cuáles dos se quedan o directamente las dos que ustedes quieren. La escala que van a usar es la misma o puede ser otra y aquí ya lo que tenemos que hacer es meterme dentro de la ventana, o sea, ingresar en la presentación, y en la presentación no papel, sino en la presentación modelo, hago un doble clic allí, botón derecho, zoom, y, ¿verdad? Busco mi objeto 3D con encuadre, como hacíamos en los otros casos, busco mi objeto 3D y vieron lo que sucede. Lo único que me muestra, yo ahora hice un zoom extensión, lo único que me muestra es una de las opciones que yo tenía en el modelo. ¿Y cuál me está mostrando? Bueno, me está mostrando una de ellas, ¿verdad? Que seguramente fue la última en la que realicé algún cambio. Eso igual no importa, porque a los efectos de que me muestre cualquiera de ellas, yo tengo libertad para cambiarla en la ventana gráfica. Entonces, y no se va a cambiar en el área gráfica modelo. Entonces voy a hacer ese paso para que ustedes lo puedan ver. Voy a ir a vista. En vista voy a volver a una ventana única. Cuando vuelva a la ventana única, yo voy a ir a visualizar y en visualizar voy a ir a visualizar y en visualizar me voy a poner en una vista suroeste y en esa vista suroeste me voy a poner en un estilo, ¿verdad? Me voy a poner, voy a dejar este estilo visual de estructura 3D y sé que se estructura alambre 3D porque tengo el icono de colores, no lo tengo en blanco, y voy a la ficha 3D, perdón, voy a la ficha presentación en la que estoy trabajando y vieron que la visualización no cambió, ¿verdad? Aunque yo estuviera en el área gráfica modelo. Porque eso es un tema de visualización, por lo tanto eso no va a cambiar. Y yo lo que quiero hacer acá, me voy a poner lo mismo que hice en el modelo, voy a ir a visualizar y voy a decidir que me voy a poner en una vista, no sé, sureste, para cambiarla del modelo. Y que en la vista sureste a su vez, allí voy a realizar un encuadre y voy a posicionar este volumen, suponiendo que este fuera el que yo quisiera ver, y le voy a dar escala 1:50 a ese volumen. Si la ventana gráfica me queda de tamaño menor al que yo necesito, como siempre paso a presentación y la tomo de los extremos y la agrando
le doy un mayor volumen. Si hay un volumen que yo no deseo ver, como en este caso está sucediendo, ¿verdad? Yo entro en la ventana gráfica, por ejemplo, acá, y veo que este volumen que les estoy marcando, tal vez yo no deseo verlo, en este caso, y no deseo verlo, entonces tengo dos opciones. Si esa es su ubicación real, porque estoy trabajando, no sé, en un local, en un predio, en la máquina, es su ubicación real, y yo no deseo verlo, bueno, o cambio la vista para verlo desde otra posición, o si trabajé bien con las capas, puedo apagar las capas, si tengo esto en una capa, puedo apagar las capas en esta ventana gráfica y ese volumen no se vería en esta ventana gráfica. Lo otro, si no me interesa esa ubicación permanente, voy al modelo y lo muevo de lugar para ver, lo desplazo para ver lo que yo quiero. Bueno, entonces en este caso yo me metí en una vista y voy a hacer un estilo esbozo, ¿verdad? Hice un estilo esbozo y salgo de allí, le escribo los datos correspondientes al título, voy a la otra ventana gráfica, que tengo acá, hago zoom, botón derecho nuevamente, zoom extensión para ver todo, luego que hice zoom extensión, me acerco y yo estaba viendo este volumen, me acerco a este volumen, voy a vista y en este caso, no sé, le digo que quiero ver una vista suroeste, me acerco al volumen que yo quiero ver, que era para a los efectos de lo que yo les estoy mostrando, era este volumen, y paso a un estilo visual diferente del que yo tenía, que puede ser la famosa vista conceptual. Y nuevamente escalo a escala 1.50, que es lo que a mí me interesa nuevamente mostrarles, ¿verdad? Ahí está, lo escalo a una vista 1.50, posiciono la ventana, si la ventana me molesta, como ya vi. Bueno, ¿qué está pasando ahora acá? Bueno, tengo las dos vistas, las tengo escaladas, tengo diferentes vistas, muestran diferentes posiciones. Les mostré justamente que el estilo visual es distinto y que las vistas podían ser orbitadas o isométricas, y tengo que configurar la lámina. La lámina la tengo que configurar con los 3 cortes a la escala, como vimos al inicio, más las dos vistas 3D. En este caso, las vistas 3D podían estar a una escala menor, porque en realidad al no tener cotas y no tener datos escritos, y en el caso del ejemplo que yo les estoy mostrando, tener pocos datos para mostrar que sean interesantes, podían estar a una escala 1.75, 1.50. De todas formas, yo lo que voy a tener que hacer, esté a escala 1.75 o 1.50, es reubicar las ventanas gráficas y los títulos que yo ya tenía para poder insertar estas nuevas ventanas. Una vez que yo los reubique, ¿verdad? Los estoy moviendo con desplazar para mostrarles. Una vez que yo los reubique, títulos y demás, y quiera insertar, copiar. Les conviene siempre copiar cuando la vayan a insertar y ver qué sucede. Quiere insertarla y eso no sea posible y la escala es la correcta, tengo que pasar a otro tamaño de lámina. Juego como hicieron con el 3D, pero tengo que pasar a otro tamaño de lámina. Bien, la modificación del rótulo, las notas, las referencias, todo el resto del ejercicio
queda a criterio de ustedes. Yo lo último que me parece interesante mostrarles es, en este caso justamente no estaría totalmente aplicado, porque yo no tendría necesidad de mostrar en uno de los cortes el acotado y en otro no, pero lo voy a hacer a modo de ejemplo para que ese contenido teórico ya les quede como contenido nuevo. Y tal vez en el curso o en cursos siguientes o en otro momento lo puedan usar. Yo puedo apagar una capa y esa capa cuando yo la apague, ya sabemos que al apagar la capa con la lámpara o el sol, se va a estar apagando desde el área gráfica de modelo. O sea, yo voy al área gráfica de modelo, me traslado, ¿verdad?, al área gráfica de modelo, vamos a darle tiempo, y en el área gráfica de modelo decido que quiero apagar, por ejemplo, el acotado. Porque no quiero visualizar en este caso el acotado, o no quiero visualizar en el 3D, ¿verdad?, el techo, no quiero visualizar alguno de los objetos con los cuales yo estuve trabajando. Cuando voy a la ficha de cualquiera de las presentaciones, eso, en cualquiera de las fichas de presentación, en cualquiera de las ventanas gráficas, como lo apagué desde el modelo, y no es un tema de visualización, es un tema que apagué la capa, si ustedes observan, se apagó en todas. Entonces yo puedo decir, no, pero yo no quería apagarlo en todas, porque yo en las otras quiero tener, en la ficha 3 yo quiero tener las capas, vieron que acá también se apagó, la ficha 3 yo quiero ir a imprimir y quiero tener las capas, solamente lo quiero apagar o en algunas ventanas o en todas las ventanas de esta ficha o de cualquiera de las fichas de presentación. Entonces lo que tengo que hacer es que permanezca correctamente el acotado y decidir que solamente, y lo voy a hacer en una ventana para que ustedes lo visualicen y vean que en la otra ventana, en las otras ventanas permanece, voy a hacerlo así, así visualizan este y este corte, que es el mismo, ¿verdad? Yo ingreso haciendo doble clic en el modelo de esta ventana y apago, y lo apago con esta tercera opción. Apago el acotado, y vieron que, no sé si logran ver que se apagó el acotado y en esta ventana no, y voy a apagar algo más. Por ejemplo, voy a apagar los textos, ¿verdad? Y en esta no se apagaron, y podría llegar a apagar hasta, no sé, la estructura cortada para que sea más visible para ustedes. Todo eso se apagó en esta ventana y vieron que en las otras ventanas no se apagó. Y no se apagó si vamos al área gráfica de modelo, porque esta tercera opción solamente se habilita si yo voy al modelo, esa opción desaparece, no es posible usarla, y solo se habilita cuando yo estoy trabajando en las presentaciones, porque me apaga una capa en una ventana gráfica. Quiere decir que, retomando lo que vimos la semana anterior, cuando hablamos sobre edición de los sólidos y que me convenía crear capas, si bien lo dejábamos para este ejercicio libre criterio de ustedes, pero que les convenía crear capas para las chapas del techo, para la cercha, para los equipos, para los marcos, para las hojas de las puertas, ni que hablar que para el acotado, ¿verdad?, y los textos, es porque me permite si yo trabajé correctamente en el 3D de ese modo, me permite en una ventana gráfica ver de pronto el volumen sin el techo y en otra verlo con las chapas de techo. En una me permite ver los huecos, ¿verdad?, sin las aberturas, y en otra me permite ver completo ese objeto. Entonces permite en 2D y en 3D trabajar de ese modo. Bien, lo último que termino como advertencia a decirles es, tengan cuidado cuando estén trabajando, aun si es en 2D, que si tienen el icono, vieron que acá el icono está con una línea blanca, y el icono acá
voy a visualizar, el icono estuviera en estructura alambre, pero no en estructura alambre 2D, estuviera en estructura alambre 3D, si el icono lo tuvieran a color, puede ser que las líneas discontinuas no se les vean en la impresión, porque tiende a darle volumen, ¿verdad? A veces lo ven en pantalla, pero no en la impresión, tiende a darle volumen a ese objeto, y entonces en la impresión no saldría correcto. Por lo tanto, les conviene que en todas las ventanas gráficas siempre tener el icono de estructura gráfica 2D, estructura gráfica, ¿verdad? Estructura alambre, perdón, estructura alámbrica 2D, que repito, lo identifican fácilmente porque no tiene color, ¿verdad? En cambio, en los otros casos, sí vas a tener colorcitos, colores y volumen. Bueno, con esto terminamos estas nociones básicas. Esperemos que ustedes completen el ejercicio libremente, aplicando los comandos e investigando, generando entonces la pestaña con una lámina de plano. Después que la seleccionan, borran las restantes, dejan solamente la lámina que es correcta para ustedes y hacen suma extensión en esa posición antes de dar la opción final de guardado. Muchas gracias.